Bienvenidos a Visita de Estudio, presentado por Grupo Reflector. Mi obra pues va dirigida un poco más como al paisaje como tal. Tengo a veces momentos de contemplación muy largos. A las posibilidades como de el paisaje como detonador, pero detonador de imagen, pero estoy interesada como en conceptos como la memoria, como los espacios, como la transformación como de la materia. Si bien todo tiene finitud, todo siempre es constante movimiento y todo tiende a desaparecer o a moverse del lugar, como resignificar cosas que normalmente no tomamos en cuenta o que parecen efímeras o que parecen no tener valor. Estoy interesada en esa parte. Bienvenidos de nuevo al podcast Visita de Estudio. Yo soy su host, Angelina. Me pueden encontrar en @linita_mx. Estoy aquí hoy en el estudio de la artista Mónica Yadnu, que lleva 14 años en el mundo del arte, más o menos. Y la pueden encontrar en @MónicaYadnu, no.com, pues nada más así. Pues para empezar me gusta describir los estudios. Entonces, el estudio de Moni es increíblemente pacífico. Yo diría como que casi es un espacio de meditación. Y muchas veces yo creo que también su obra tiene un poco como de meditación aquí. Es un espacio pues medianamente grande a comparación con otros que he visto. De hecho, somos compañeras de estudio. Yo tengo mi estudio al lado y pues a Moni le tocó un cuarto con un piso verde muy hermoso y pues hace mucha obra alineado hacia la naturaleza, ¿no? Entonces tiene muchas de sus obras colgadas y pues sí, dan como una sensación de paz. También casi todas están en blanco y negro, entonces como que todo va el uno con el otro. Entonces, Moni, pues si quieres, háblanos de quién eres, cómo llegaste a esto del arte. Platícanos un poco de ti. Bueno, soy Mónica Yadnu, soy, ya le dije Angelina, artista visual, soy egresada de la licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Antes tenía sede en el Cabañas. Pues mi interés por el arte viene desde muy pequeña, ¿no? Viene desde que yo tenía, no sé, 4 años, rayaba las paredes de la casa de mi abuela y como en un intento de conducir esa energía, me metieron a clases de danza. Y pues yo tengo recuerdos muy puntuales de estar en clase de danza en una esquina llorando porque yo veía a los niños de las clases de pintura enfrente y yo quería ir a pintar, yo no quería ir a la danza. Wow. Entonces, pues la maestra de danza terminó así como de señora. Llévese a su niño aquí enfrente porque ella quiere estar pintando, no quiere estar en danza. Entonces, terminé con una maestra muy buena que fue como mi mentora pues desde la niñez hasta la adolescencia, en clases de pintura y de arte. Normalmente en la escuela donde yo estaba era una escuela que un poco estricta, no estaba estaba muy bien estructurada, pero había muy pocos cupos. Entonces, normalmente era casi religioso que yo tenía que estar a las 4 de la tarde en la escuela de artes. Salía a las 6 de la tarde y era como mi práctica de todos los días. Wow. Sí. O sea, salías de tu primaria normal, Sí. te ibas a eso. Sí. ¿Y cómo era esa escuela? Pues era una escuela, era parte de Secretaría de Educación Pública. Estaba ubicada en Lagos de Moreno. En ese momento yo vivía en Lagos de Moreno. Y pues era una escuela que impartía principalmente clases de pintura con diferentes técnicas y clases de danza y clases de música. Como un conservatorio casi. Pues chiquito, municipal, pero sí. Sí. Y tú estabas en la parte de pintura. Sí.
Me habías contado una vez que como todos los años te enseñaban una técnica diferente. Sí, normalmente ahí manejaban como una técnica por año. O sea, yo va a sonar de risa, pero es así. Hice un año de Crayola, un año de Prismacolor, un año de lápiz, un año de carboncillo, todas las técnicas, un año de acuarela, un año de óleo. Si del plano veían que no, pues 2 años de óleo, un año de acrílico, un año de mixtas. Sí era como una educación un poco más, pues se puede llamar conservadora porque sí te hacen aprender como la técnica como tal y a partir de ahí ya pues tú podías experimentar, pero les interesaba que aprendieras la técnica. Pero la verdad te ha servido mucho porque Sí. yo siempre veo que, bueno, de hecho, si yo tengo cualquier duda, pues voy contigo. Pues las que te puedo resolver, no todas, pero sí. Bueno, pero muchas, muchas. Sí. No, la verdad me da un poco de envidia. Me encantaría tener un año de Crayola. Suena súper padre. Bueno, entonces te graduaste de esta escuela en la prepa, supongo. O sea, no es Sí, para ya en la siempre. prepa como, no sé, tenía como 17 años, cuando ya fue así como de, pues ya pasaste todo los grados que podías cursar aquí. Entonces ahí, no por eso obviamente terminó la relación que tenía, por ejemplo, yo con mi maestra. Yo sé, aunque ya no iba como a la clase formal, pues sí me decía así como, vente a pintar, a bocetear o en las tardes y seguía yendo, pero ya no como las clases formales porque ahí pues prácticamente había terminado lo que ofrecían Ujú. en cuestión de técnicas. ¿Y cómo seguiste en el arte, pues? Salí de ahí, o sea, entre que iba en las tardes, pero yo no iba como diario, iba 1, 2 o 3 veces por semana. Y como que siempre mi interés estuvo ahí, aunque hacía otras cosas, mi interés siempre estuvo ahí. Había periodos por cuestiones personales que no producía. Todavía hay fechas que duro temporadas enteras sin producir. Eso no quiere decir que no estés ideando algo, que no estés boceteando algo, simplemente que las piezas como tal tardan a veces meses, años, incluso en gestarse. Ujú. Y yo estudié otra carrera que nada tiene que ver con el arte, estudié administración hospitalaria y servicios de salud. Me desarrollé en esa carrera por mucho tiempo, pero al mismo tiempo que estaba yo trabajando ahí, yo me acuerdo así como que la escena súper vívida, porque iba en el carro, iba prendiendo la radio y estaban justo como ofertando la carrera de la licenciatura de artes en ese entonces en el Cabañas. Yo ya estaba buscando como algo aquí en Guadalajara, como justo para continuar con mi educación artística, pero de repente no encontraba porque no había muchas opciones. En ese tiempo estaba la opción del CEDAR, pero pues ya yo ya había hecho la prepa, entonces no era como una opción válida. Las otras opciones de educación artística en ese entonces estaban pues fuera de Guadalajara, estaban en Ciudad de México o Guanajuato. Entonces, pues creo que fue como una opción. Dije, bueno, es una licenciatura, pues no pasa nada, me la aviento. Ujú. Y fue como continué pues con a lo mejor con el bagaje que ya traía y dándole un poco continuidad al arte. Ajá. ¿Y qué tipo de cosas te interesaban pintar en ese entonces? Ahí cuando ingresé ya no pintaba tanto, creo que me gustaba mucho la instalación. Cuando recién ingresé a la licenciatura, tuve ahí algunos buenos maestros de instalación. Entonces estaba como muy, como, pues como aprender nuevas técnicas, aprender nuevas cosas. Entonces me evoqué un poquito más a la instalación durante la carrera y al grabado. También grabado, eso sí, yo no lo vi antes en la escuela de artes porque bueno, nosotros no contábamos con un taller como tal de grabado, entonces fue hasta la universidad cuando empecé a adentrarme en las técnicas de grabado y como en ese entonces compartía yo una amistad que ha perdurado por muchos años con María José Petersen y terminamos en un estudio donde ella montó su taller de grabado, entonces yo continué con el grabado y dejé un poco atrás la pintura.
De hecho, la pintura prácticamente la estoy retomando Ahorita. ahorita de Ujú, nuevo después de muchísimo tiempo de no pintar. ujú. ¿Y cómo fue eso? Porque todo ese tiempo tú estabas trabajando en un hospital. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, el trabajo como era tal cual con horario, como trabajo godín, Mm, cualquiera, con muchas responsabilidades, pero al mismo tiempo de que yo trabajaba, yo estaba estudiando, o sea, combiné las dos cosas, a veces estaba un poquito más pesado que otro, pero bueno, terminé la carrera como tal. Eh, Mi trabajo en el hospital, pues creo que me hacía ver, o sea, mi trabajo va muy como al el paisaje y todo esto, pero la parte humanista me acercaba mucho, si bien mi trabajo era meramente de oficina, sí tenía contacto con pacientes, con familias de pacientes, y me gustaba la actitud de servicio, de conocer al paciente, de conocer al familiar, como la actitud de, ¿en qué te puedo ayudar hoy? ujú. ¿Sabes? Una parte como humanista que te hace ver como otras realidades que a lo mejor si estás en un solo sector no las puedes de repente ver o visualizar. Entonces, acabo de finalizar mi trabajo después de 20 años. Felicidades. Sí. En esa área lo decidí dejar porque pues ya quería evocarme un poquito más a otras cosas en esto, el arte. Y pues ya estoy ahorita de tiempo completo produciendo. Ujú. Sí. ¿Y me puedes dar como un ejemplo de cómo, o sea, porque me interesa este lado, o sea, de cómo te pudo haber afectado en tu trabajo de artista, o sea, tu trabajo de administradora, ¿no? Ya. Pues fíjate que de repente, o sea, salían del hospital, obviamente salieron muchas ideas de lo que es el arte y cómo se vive el arte. Yo de repente, actualmente estoy estudiando arteterapia clínica. Mm, Este, Va muy unido, obviamente, a todo lo que viví en la parte hospitalaria y de repente sí surgían proyectos que tenían mucho que ver con la calidad humana que desarrollamos día a día o a veces la misma condición que nos formamos nos aleja un poco de esta parte que todos tenemos, que es el sentir y que pues yo no lo podía alejar porque estaba todo el tiempo dentro de, ¿no? ujú, Viendo, si bien son espacios em, pues energéticamente cargados de bastantes cosas, porque por una parte ves a las personas en situaciones vulnerables, en momentos de ansiedad, de miedo, de enfermedad. Entonces como que todo eso te ayuda a tener una visión más amplia del ser humano como en sus distintas facetas, ujú, sobre todo en esa que es como muy vulnerable porque estás prácticamente en las manos de otras personas. ujú. Sí, 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 suena como que fue muy, bueno, suena que es un lugar como intenso. sí, claro. Sí. Sí. Pues entonces, ya que lo hemos estado rodeando un poquito, cuéntanos un poco como de qué se trata tu obra, cómo es. Mi obra, pues, va dirigida un poco más como al paisaje como tal. Tengo a veces momentos de contemplación muy largos. A las posibilidades como de el paisaje como detonador, pero detonador de imagen, pero estoy interesada como en conceptos como la memoria, como los espacios, como la transformación como de la materia. Pero me interesan varias cosas en mi trabajo. Suelen trasladarse como por distintos puntos o direcciones diferentes, pero siempre rondando como directrices de memoria y paisaje. Ujú. Ujú. ¿Me puedes dar como un ejemplo, como de una obra específica, como cómo la has llevado, como qué significa para ti? Pues ahorita estoy trabajando como en varios proyectos.
Pero, por ejemplo, en lo de memoria y paisaje hay varias piezas que tengo de cómo va cambiando alrededor mío, en mi contexto inmediato, el paisaje. Vivo en una zona que está, pues, como creo que muchas zonas de la ciudad, como en constante como cambio por diversas cuestiones sociales. Y de repente pasas un día y ves 3 árboles y de repente vuelves a pasar y ya no ves a ningún árbol porque ya la inmobiliaria que va a hacer los edificios ya los Ya los taló y quitó. prácticamente los desapareció en un día, ¿no? Entonces, justo como que hay algunos trabajos que estoy haciendo ahorita, como con recolección de cortezas de árboles, que sé que en un futuro muy cercano esos árboles ya no van a existir porque justo están en proyectos de construcción, eh, podría decirse para las inmobiliarias estorbando la banqueta. Entonces, estoy haciendo recolección de cortezas con algunos árboles en específico que están como en mi contexto, te digo, inmediato, que están alrededor de mi casa, que diario que saco yo a pasear a mis perros, los veo cómo va cambiando el paisaje, cómo se van moviendo las cosas. Y me interesa darle a lo mejor como en ese interés de un poco a lo mejor de prolongar la vida de algo, que a veces es pues prácticamente, em, si bien todo tiene finitud, todo siempre es constante movimiento y todo tiende a desaparecer o a moverse del lugar, como resignificar cosas que normalmente no tomamos en cuenta o que parecen efímeras o que parecen no tener valor. Estoy interesada en esa parte. Y estas piezas, sí son estas que estoy viendo. En procesos, sí. En procesos, ¿no? Sí. Entonces, pongamos, de ejemplo, yo estoy viendo una corteza de árbol, la parte de adentro está pintada con un color como muy brillante Sí. y pues parece que está como preservada de cierta manera, es como una resina que le Sí, pusiste. sí, es Sí, una preservación. La idea ahorita estoy experimentando con con color, pero la idea es pasar a la imagen detrás de la corteza. O sea, poner imágenes referentes a justo donde están los árboles, ahorita que está todavía. Este, pero sí, es como pasar un poco a la imagen y también experimentar un poco con el color. Por ejemplo, esta que es una corteza verde, está pintada por la parte de atrás con un verde un poco fosforescente. Fosfo, como evocar un poco la cuestión de, hey, mírame, ¿no? De volteame a ver. Y pues sí, la preservación, porque al final son cosas, como te digo, efímeras. Sí, como lo vuelves precioso de cierta manera, ¿no? Pues no sé si sea la finitud, pero se vuelve contemplable. Bueno, no se tira, por lo menos, ¿no? Al menos no por un tiempo. Ajá. Y bueno, ahorita que estás regresando a la pintura, estás haciendo varias piezas con tinta y lino. Sí, estoy trabajando el lino crudo. No lo había yo trabajado así. Estoy experimentando un poco en esta parte de regresar a la pintura, con acuosas y mixtas por ahí, pero está un poco, pues llamémoslo experimental, porque si bien tengo un concepto con el que estoy trabajando, al final del cuenta lo que te da la imagen es la tela y el agua. Es como, sí, es un poco azaroso, pero va trabajado bajo un concepto, porque pues yo puedo dejar la mancha como la he dejado, me has visto varias veces que la dijo y se ve preciosa. El otro día ya eso cambió totalmente. Es como que está mutando constantemente y me gusta porque es como una especie de movimiento dentro de algo pues sólido, el que se mueva la pintura dentro del lienzo y al día siguiente ya cuando seca a lo mejor hay otra imagen que a lo mejor tú no tenías contemplada desde un inicio. Por eso es un poco azaroso, pero es parte de dejar fluir dentro de
el lienzo. Dentro de tu obra Sí, también, ¿no? claro. Es muy interesante, estas piezas son muy lindas. Moni como que pone puntos negros de algún tipo de tinta con alcohol o... Es pigmento, sí es pigmento, pero también tiene una base de concentrado de acuarela, y Ajá. algunas otras cosas mezcolanzas que hago por ahí. Ujú. Pues Ah, ahí entonces aplica agua y como que se separa el color del negro, ¿no? Porque el negro está hecho sí, de muchos colores sí, y queda algo muy como celular, tal vez, sí. o muy tripeado, como muy, no sé, como de comerte unos hongos, tal vez. Sí, hay como distorsión obviamente de la imagen. Ujú, Los hongos justamente, estoy trabajando hace ya 2 años que estoy haciendo cerámica. Este, yo creo que los últimos 6 o 8 meses, justo la temática que va mis piezas de cerámica tiene que ver con los hongos, como una, pues experimentar la forma, no solo de la forma finita del hongo, sino como también un poco la alucinación de del los hongo. hongos. Sí. Platícame un poco más de eso. Pues la parte de los hongos, creo que visualmente es muy interesante. Dices los hongos psicodélicos. Sí, sí, Ajá. claro. Es muy interesante, creo que abre, es como si el ojo pasara, pues claro, a percibir algo que no percibes comúnmente. Es como mirar a través, obviamente, del hongo. Y es justo como regresar un poco a mirar, a ver otras realidades. Un poco regresando a esta parte de observar otras realidades que a lo mejor están ahí, pero no son visibles sin el uso de el psicodélico como tal. Ujú. Ujú. Entonces es también explorar un poco por ahí. Las piezas de cerámica están como muy tranquis, como solo evocando la forma o incluso como de algunas otras cosas de naturaleza, como nidos o cosas por el estilo. Pero sí, la pintura va evocada un poco más a esa forma de volver a ver de alguna manera con otros ojos una realidad. Ujú. Oye, y entonces esta conexión con la naturaleza también la tuviste desde chiquita o se fue desarrollando? No, yo creo que desde niña, incluso hay un proyecto muy viejo que habla un poco como de mi fascinación por los árboles y tenía que ver como que enfrente de mi casa había un parque y en ese parque había pinos. Y pues obviamente el pino lo cortaban, le hacían ahí su poda como típica de pinito, pero yo me acuerdo que yo era muy pequeña y me acercaba yo al árbol y veía hacia arriba y yo decía, ¿qué es esto? O sea, Ujú. yo sabía que era un árbol porque me habían dicho, es un árbol. Pero a mí me fascinaba como ver justo la corteza me acercaba a los árboles, me fascinaba ver la corteza del árbol, toda la vida que rondaba alrededor del árbol, desde los insectos hasta la hoja que está cayendo, la hoja que está reverdeciendo, la hoja que ya se secó, o sea, el follaje, la resina que suelta el árbol. Para mí era fascinante y sigue siendo fascinante. Ujú. Los árboles son como un interés particular, una fijación que tengo. También. Ajá, pero viene desde niña. En el contexto en donde crecí había pues mucha naturaleza, entonces siempre hubo contacto con ella. Detrás de mi casa pasaba, en ese entonces, bueno, era la casa de mi abuela, pero yo vivía ahí un tiempo, pasaba un río, entonces siempre había como contacto con árboles, con agua. En la casa había muchos animales, desde aves, hasta conejos, hasta pavos reales, hasta gatos, perros. Entonces Ujú. siempre como que hubo contacto con eso y eso de alguna manera creo que me permeó a mis intereses actuales sobre lo que produzco y lo que hago en el arte. Ajá.
Está también como muy interesante porque siento que tienes una paciencia desarrollada como muy profunda, ¿no? O sea, tú como que lo que haces en una sesión de pintura es como tal vez se vea muy mínimo, Ajá. pero vas desarrollando y como construyendo y haciendo como muy poco a poco en donde yo ya, o sea, de que ya acabé, ¿no? O sea, em, platícame un poco de esta paciencia, de cómo la has podido desarrollar, o sea, siento que tienes como una sensibilidad, pues. Creo que las temporalidades, a partir de muchos eventos en la vida, me han enseñado como a saber esperar. A veces sí soy desesperada para algunas cosas, pero justo en este espacio que es ahora ya de lleno como mi vocación, creo que no tengo prisa de nada. Entonces, si la pieza se secó, pues se secó. Si tengo que hacer, no sé, 50 cerillos de cerámica en 2 años, ¿no? Pues los voy a hacer. Es como que no tengo prisa de dar un resultado porque estoy creando como para mí, desde mí, y los tiempos externos, la verdad es que me valen un poco. Este, de repente sí, de repente ahí surgen, no sé, invitaciones a exposiciones o gente que me dice: "Oye, me gustaría esto, pero pues lo quiero para el mes que entra". Pues ahí ya hay que negociar, si realmente lo quieres hacer en los tiempos que alguien más te dicta, pero ahorita creo que estoy justo como en una etapa que estoy dando el tiempo que sea necesario a la pintura, al grabado, a la cerámica, que tenga que estar cuando ya tenga que estar, ¿no? Ujú. Y aún así hay veces que yo digo: "Ya terminé esta obra", y la vuelvo a ver y digo: "No, no está terminada". Y puede pasar ahí 6 meses colgada y, pues, yo creo que eso es algo que nos pasa mucho, pero creo que sí, no tengo prisa y esa paciencia viene, pues, justo de observar a veces cómo se mueve todo en un mundo que tenemos mucha prisa por todo, por triunfar, por hacer, por figurar. Creo que esa parte ya la pasé hace mucho tiempo, entonces, el darme mis tiempos, tanto para el proceso como para la realización, me ha servido y caigo incluso en estados como un poco meditativos, en el sentido de que hay como una especie de concentración en lo que estás haciendo, al ritmo que lo quieres hacer, que pues sí, voy trabajando, todavía la Ujú. estoy trabajando, pero ahí va, la paciencia ahí va. No, pues la verdad tu estudio para mí es como una cápsula de paz, porque yo entro en mi estudio y es como caos total, ¿no? Así. Entonces siento que sí se nota tanto en tus procesos como en tu obra, ¿no? Bueno, pues aquí en visita de estudio, nos gusta hacer un par de preguntas generales. Ok. Entonces vamos a hacer estas. Primero que nada, ¿qué es el arte para ti? Para mí el arte es filtración. Creo que más allá de los conceptos como muy generales o amplios que podamos como que darle al arte, para mí el arte es filtración de realidad que se muestra como una mirada única del interior del artista o del autor, en donde convergen pues como simultáneamente las intenciones, las visiones, los intereses, las fijaciones, y que al final de cuentas es una mirada única que se comparte. Si lo pondría en una palabra, sí sería filtración. Ujú. Y la parte de compartir es también importante, Sí, claro. ¿no? O sea, si tú haces arte y no la compartes, ¿qué es lo que pasa? No, pues el hecho de que el arte siempre ha sido comunicación. Entonces, pues ahí sería un bucle, ¿no? Sería Ujú, comunicación de ti para ti y nada más para ti. Entonces sí es importante de repente abrirse a compartir esa visión que tienes sobre el mundo y pues ahí ya pueden pasar varias cosas, ¿no? Obviamente que independientemente de los cánones estéticos, puede haber puntos de conversación con alguien que esté interesado en los discursos que estás manejando.
Pero sí, a partir de la filtración, el compartir, eh, pues al final de cuentas como comunicar. Ujú. Sí. ¿Y por qué crees que necesitamos? O sea, bueno, tú obviamente desde chiquita tenías una necesidad de hacer arte, ¿no? ¿Por qué crees que sea eso? ¿Por qué hacemos arte? Mm, sigue como brincándome esa palabra de seguir, o sea, de comunicarnos. La hemos tenido como desde el inicio de la humanidad, ¿no? Como la representación simbólica del mundo propio y el compartirlo desde pues sí, desde la antigüedad hasta el presente. Entonces, sí. Es una especie de compartir con todos. Sí, sí, de la necesidad de comunicarnos, de entendernos, más allá como parte del lenguaje. ¿Crees que funciona? Sí, 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 sí creo que sí funciona. Ok, entonces, bueno, hablando de funciona, ¿cuál es la función del artista en la sociedad de hoy? Esta es una que a mí me tiene como siempre pensando. Bueno, pues ya somos dos. Pues yo creo que evocar conexiones, abrir diálogos, cuestionamientos y volvemos otra vez al final de comunicar, pero creo que ahora más que nunca, yo creo que por exigencia ya de los contextos que estamos viviendo a nivel planeta, no solo nos deberíamos de, o sea, sí, evocar esas conexiones y abrir esos diálogos, pero también promover los cuestionamientos de los que estamos hablando. Y más que nunca, yo creo que las acciones comunitarias, porque yo siempre, sí está a veces muy bonito el cuadro en el museo, pero no va a salir del museo, se va a trasladar a la sala de una casa y el diálogo pues va a ser únicamente entre el espectador que lo tiene, el artista, y de ahí no va a salir y eso se queda un poco estancado. Entonces creo que las acciones ahora más que nunca sí son importantes. El hecho de abrir los cuestionamientos, también accionar otras partes que sean congruentes, importante, diálogos congruentes entre distintas partes, ¿no? Sí. Tal vez no entendí tanto. ¿No? O sea, eso es por mí, ¿no? O Ajá. sea, pero como, o sea, ¿te refieres que, em, o sea, los artistas cuestionan las cosas, ¿no? El artista siempre pues cuestiona, pero creo que hay proyectos que dan para mucho más, que esos cuestionamientos no se deben de quedar solo en la obra como tal, que se pueden expandir a nivel social, a nivel de interactuar con talleres, con promoción de otras cosas que vayan unidos a los proyectos, donde haya mayor apertura del artista hacia la sociedad como tal. Sí, o sea, que no sea un camino únicamente del artista al museo al comprador, ¿no? Sí, Porque ahí se queda muy corto la conversación, exacto, que se se quedan está. cortas y hay proyectos de verdad que surgen que de repente dices, pero ¿por qué no le das otra salida o no piensas un poco más en esa visión que si de por sí ya es interesante y te lleva a cuestionar muchas cosas, ¿por qué no pensamos otra manera de hacer arte? No solo la que estamos acostumbradas, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Y tú cómo traes esa visión a tu práctica? Pues tengo varios proyectos. Hay un proyecto que ahora, justo en abril, lo voy a llevar a cabo. Es un proyecto que surgió como tal de otro proyecto que se llama Conoce a tus vecinos. Y justamente en esta cuestión de contemplación y de la naturaleza, del paisaje, este proyecto en un inicio estaba forjado para comunidades cercanas al bosque de la primavera, sobre todo comunidades para infantes,
Y era justo como conocer, bueno, el Bosque de la Primavera, para muchos que no lo saben, está aquí a un lado de Guadalajara, es un área natural protegida entre comillas, porque Entre sufrimos comillas. cada año de incendios, algunos naturales, algunos la mayoría provocados, porque es un área de interés para desarrollo inmobiliario en la ciudad. Y las comunidades que viven a lo que son alrededor del Bosque de la Primavera, a mí me interesaba mucho trabajar con niños porque son una parte como muy abierta para poder conectar de alguna manera. Y el proyecto como tal se llama pues todavía Conoce a tus vecinos, y va enfocado a que junto con biólogos y artistas conocieran un poco de lo que es la fauna y la flora que está en el Bosque de la Primavera. El Bosque de la Primavera, a pesar de que es un área natural protegida, no tiene una área de amortiguamiento. Eso quiere decir que las actividades humanas están directamente, prácticamente pegadas al bosque. No hay una área que amortigüe las actividades humanas al bosque. Entonces están prácticamente en Encima conjunto. del otro. Entonces hay mucha fauna que obviamente no es nociva para las comunidades, pero por desconocimiento pues las matan, los alejan, se los comen los perros, cosas por el estilo. Entonces, a mí me interesaba mucho que los niños, que es esta parte que me interesa desde pequeños, conocieran a sus vecinos, que son los animales, la flora y la fauna del bosque. Ese proyecto estaba planteado para aquí, para Guadalajara, para el área metropolitana de Guadalajara y alrededores. Pero este proyecto, pues, se fue como enfocando a algunas otras cuestiones, pero sigue siendo en la misma pauta. Ahora mismo en abril tengo la oportunidad de ir a Islas Galápagos. Voy a hacer allá el proyecto, pero allá me interesa más que yo ir con el afán de educar a los niños, me interesa que los niños me eduquen a mí. Ah, está padre. Entonces, como voltear una parte como esta parte de aprender, de lo que te decía, las diferentes visiones del mundo, ya sea el mundo adulto o de los chiquitos, como justo que los niños me platiquen qué es la flora y la fauna con la que ellos conviven, cómo son, cómo les llaman, de qué color son, qué es lo que hacen, no sé, sus actividades diurnas, o sea, cosas por el estilo. Pero con la apertura de aprender de ellos. Y bueno, el enfoque como tal, vamos por medio de pintura, por medio de escritura, me van a ir contando cómo viven ellos, sus vecinos, cómo los conocen, ¿no? Y para mí la parte de la niñez es importante, o sea, toda la sociedad obviamente es importante porque dicen por ahí que lo que no lo conoces, o lo que no amas, no lo defiendes, o si no lo conoces, no lo amas y por lo tanto no lo defiendes. Para mí es importante esta parte de la niñez porque justo como que muchos filtros que ya traemos los adultos en los niños no los traen, y hay una apertura como justo a este tipo de prácticas interesante. Sí, pues está padre que estés creando un diálogo que justo es, o sea, va entre las dos personas, ¿no? O sea, no es un diálogo entre una persona y una pintura, sino entre persona y persona, y hay un aprendizaje entre los dos. Sí. ¿Y crees que este proyecto lo traerás a Guadalajara después de hacerlo? Posiblemente sí. Aquí en Guadalajara sí me interesaría trabajar con la comunidad, pues te digo, las rancherías, los lugares que están cerca a la primavera, pero aquí en Guadalajara sí me gustaría trabajarlo con un biólogo, porque bueno, hay infinidad de animales y fauna que tenemos aquí en el bosque, solo que no la conocemos, con un biólogo para pues apoyo temático, y sí, claro, está enfocado. De hecho, pues el proyecto se puede mover a cualquier lado donde tengan justo estas cuestiones ambientales que a todos nos debería interesar.
Pero pues en un inicio estaba así para Guadalajara, pero ahorita se va de viaje a Galápagos. Se va de viaje. ¿Y lo metiste a una aplicación o algo? Es un proyecto que trae una chica de Ecuador que trabaja con una fundación allá en Ecuador. Y pues lo metí para proyectos. Normalmente son 4 meses donde presentas el proyecto y lo trabajas en línea. Y a partir de ahí pues vas prácticamente a ejecutarlo ya. Hay variaciones del proyecto en cuestiones de fechas y cosas así, pero sí está la posibilidad de ir. Ujú. Ah, qué padre. Oye, y bueno, por último, pues hablando un poco de la economía de los artistas, digo, creo que tu situación es un poco diferente porque pues trabajaste en un trabajo, no sé si decirle godín o qué, Formal. un formal, ajá, un trabajo formal por tanto tiempo, entonces no sé si eso pues, te dejó con suficiente dinero para despreocuparte, digamos. Pero, pues, ¿qué opinas como el tema de la economía alrededor del arte, del artista, ¿no? Como que, ¿cuál es tu visión de eso? Pues yo creo que las actividades económicas como que en el arte, independientemente que yo haya tenido un trabajo formal y esto, no por eso dejas de ver este, la otra parte, ¿no? Creo que se puede abordar como desde de distintos puntos de vista. Por una parte, creo que hemos tenido una facilidad en los últimos, no sé, 10, 15 años, que ha habido una como revolución y una evolución tecnológica inmensa, donde ya puedes monetizar directamente tu arte sin depender como de otros factores. Ujú. Entonces, esa parte creo que es muy funcional. Sin A qué te embargo, refieres o sea, ¿a qué te refieres? em, ¿Como monetizar directamente tu arte? Como sí, dices en línea, como poner tu arte en línea. sí, abrir tu página, abrir tu Instagram, Ujú, mostrar lo que haces, tener el contacto orgánico sin la cuestión intermediaria de alguien más. ujú. Eso se ha dado en los últimos, no sé, 10, 15 años que tenemos la facilidad de las redes y creo que pues por esa parte está muy bien y se puede seguir haciendo así. Sin embargo, hay otros factores en otras áreas del arte que seguimos conservando como viejas prácticas que ya deberían de estar erradicadas, como las típicas, al menos yo lo que he vivido en cuestión de ventas, este, pues la típica, los costos altísimos a veces de comisiones. Ujú, Y luego con obra que prácticamente ya está vendida, ya está pagada y te retrasan el pago 3, 4, 5, 6 meses. ujú. Y Quién es T? pues puede ser desde la galería o puede ser desde Cliente. el cliente, o Mm. sea, desde esos factores, pero que siguen como arraigadas y que creo que deberían de desaparecer. Y creo que eso no es como que desaparezca de la noche a la mañana. Tiene que ver con las dos partes, tanto el artista como la persona involucrada. A veces nos da flojera hacer contratos, a veces todo lo manejamos de palabra, Ujú, a veces pensamos que está bien retrasar el dinero de alguien aunque tú ya lo tengas por 4 meses. ujú. Entonces, esas prácticas creo que sí, en medida de lo posible, se deberían de cambiar, pero justo el cambio no viene solo de alguien que despierta y dice, no, hoy le voy a pagar porque ya tengo su dinero. No, es como desde el artista, desde dónde estás vendiendo tu obra, desde dónde te estás manejando y que la otra parte también vea el valor de tu trabajo, como cualquiera. Porque si esta práctica estas prácticas que normalmente a veces se ven mucho en el mundo del arte, se dieran en otro ámbito, estaríamos ya en términos legales ya en una demanda, ¿no? Pero tiene que ver justo las dos partes, porque también en la cuestión del pedir el dar, hay que darle formalidad al trabajo, sobre todo en las ventas. De repente, eh, el artista o los artistas, o a veces me incluyo, no somos muy, bueno, yo traigo de la parte ya contable, pero
no somos muy buenos para negociar o para de repente ponerle precio a nuestro trabajo. O si lo ponemos, después damos descuentos, lo cual también está bien, depende. Pero sí, creo que se tiene que ser una práctica conjunta que no solo involucre la parte de saber lo que vale tu trabajo, las horas que le has dedicado, el material que compraste, saber tus costos, es súper importante. ¿Cuántas horas pasaste sentado pintando esa pieza? ¿Cuánto tiempo te tomó hacerla? Como todas esas cosas, ¿no? Sería importante de repente sentarnos a saberlas de manera real. Ujú. Sí, como que no tenemos mucha educación financiera los Cero. artistas, ¿no? Y hay mucha precariedad en el Sí. mismo medio, en donde es como, chale, pues, ok, dijo que me va a pagar. Ajá. Entonces, Le creo. ok, sí, ¿no? Que me va a pagar en 3 meses. Le creo que me va a pagar en 3 meses. Ajá, y ya, ahí se queda, y luego no llega el pago. Y dices, Sí. Y luego como la formalidad que tiene uno, pues a la hora de entregar una pieza, cosas por el estilo. Pero sí, volvemos a lo mismo, como prácticas arraigadas ya súper arcaicas que no van, pero para nada compatibles con la realidad que vivimos. Tenemos que pagar renta, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar servicios, todo, renta de Ujú. estudio. Entonces, terminar un poco con esas prácticas, pero desde la práctica propia para generar justo ese diálogo más justo entre la parte económica y el artista. Sí. Por otra parte, pues están los recursos, no sé, públicos y privados sobre becas y eso, lo cual es muy conveniente, pero creo que sí es una parte importante de cómo nos manejamos y cómo hacemos cuentas, porque luego siempre nos quejamos como de la parte, bueno, al menos a mi alrededor hay mucha gente que se queja, a veces yo también caigo en eso, de que nos quejamos como de la parte monetaria, pero si no ponemos atención ahí es como que nos vale un poco, entonces es importante también Ujú. para ser sostenible en el tiempo y perdurar. No puedes estar creando de la nada, ¿no? Sí, pues tienes que tener alguna retribución. Retribución, sí. Ajá. Y también es como, pues, ¿qué comes, no? Sí. Al final. Bueno, pues para cerrar, Moni, muchas gracias por esta gran plática. Tú dijiste que íbamos a terminar muy rápido. Yo creo que llevamos un muy buen tiempo. Pero bueno, para cerrar, ¿qué haces afuera del arte que te divierte, que te gusta? Pues ahorita, como te digo, estoy estudiando, lo cual me emociona mucho porque la arteterapia clínica creo que es una parte importante que va enfocada en muchos intereses que tengo actualmente. Me gusta mucho educarme en el sentido de que soy la que siempre está tomando un curso de algo, porque me gusta educarme de diferentes maneras. Me divierte recibir conocimiento. Ujú. Sí. ¿En qué te estás educando ahorita? Pues ahorita te digo que estoy haciendo la carrera como tal de arte terapia clínica. Y pues todavía no la termino creo que en abril. Pero, ok, digamos que eso todavía está ligado al arte. O sea, fuera Fuera del del arte. arte, ¿qué me gusta hacer? Últimamente estoy muy abocada a prácticas espirituales, Ujú. a cuestiones holísticas, lecturas ahí un poco esotéricas. Esa parte siempre ha estado ahí como muy presente y estoy muy ahorita como en esa área meditativa. Ujú. Ujú. Sí, sí. No, de hecho, Sí. yo pienso que eres una bruja. Esa parte me gusta, me divierte, me entretiene, me mantiene muy en paz, que es como muy importante para mí siempre, pero en estos momentos de mi vida más. Ujú. Entonces como que me mantiene ocupada, pero ocupada bien, o sea, ocupada como en algo que siento que contribuye a mi persona. Qué chido. Sí. Excelente. Pues muchas gracias, Moni. Mi botón favorito.
A Mónica la pueden encontrar en @MónicaYadnu en Instagram. A nosotros eventualmente tendremos un Instagram. Visita de Estudio tendrá su Instagram, pero todavía no sé decirles. A mí me pueden encontrar en @linita_mx. Esperemos que disfrutaron este programa y muchas gracias por acompañarnos. Síguenos en Instagram en @Grupo Reflector y @Visita de Estudio Hal.